Muy buen día para todos los amigos de la Cátedra del Fin del Conflicto e Implementación de los Acuerdos. Hoy vamos a hablar de un tema, en esta que es la sesión número 4 de la Cátedra, un tema de gran importancia para el país, en varias agendas, alrededor del cual se está construyendo o intentando construir un gran consenso nacional. En la agenda de La Habana se habla de la reforma rural integral, la cumbre agraria que integra todos los movimientos campesinos, indígenas, las organizaciones más importantes de los pueblos étnicos. Se habla de reforma agraria y también tenemos otros aportes, por supuesto la misión rural y el Plan Nacional de Desarrollo con todas las iniciativas gubernamentales que buscan modernizar el campo, desarrollar la competitividad, y se ha buscado un diálogo de todas estas diversas perspectivas. En la perspectiva de los acuerdos en La Habana de la reforma rural integral, el elemento que se ha señalado como novedoso es que se introduce la economía campesina como un componente de mayor fuerza a la que en la historia de las políticas públicas en esta materia ha tenido en Colombia. Es decir, se busca darle una satisfacción al campesinado colombiano, colocando la perspectiva de lo que han llamado un modelo mixto, que combine economía campesina, la economía en los territorios colectivos y la economía empresarial a sus diferentes escalas, incluida la agroindustria. Esa es la gran apuesta, y para eso se han diseñado herramientas de las que vamos a hablar hoy, a ver cómo es su implementación. Se ha hablado de un fondo de tierras, de un catastro multimodal, también de planes de desarrollo con enfoque territorial, de una jurisdicción agraria. Bueno, sobre eso vamos a conversar hoy, y para eso hemos invitado a Yamile Salinas Abdala, abogada, especialista, experta en temas agrarios, territoriales, étnicos, entre otros temas de su largo trayecto académico y en el sector público también. Entonces vamos a hablar de esto, no para entrar en la letra de los acuerdos de La Habana, sino para ver las problemáticas que están en juego en diferentes apuestas. Entonces, muchas gracias, Yamile. Yo creo que podríamos entrar, aunque no por jerarquía, sino como por preocupación de la gente. En este momento se está hablando del fondo de tierras, del acceso que pueda tenerse como novedad para la economía campesina, para los campesinos sin tierra. De eso habla el plan de desarrollo, de eso hablan los acuerdos de La Habana, pero todo el mundo se pregunta, ¿y del fondo de tierras cuál es la realidad? Esos componentes que se suponen van a suministrar tierras, ¿son reales? Y esa es como la apuesta que hay. Entonces, ¿qué pasa con el fondo de tierras? Bueno, Camilo, gracias por invitarme. Entonces, hablando del fondo de tierras, yo diría que el primer gran reto que tiene el Estado colombiano y el gobierno colombiano es cumplir la orden de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le exigió al INCODER que tenga un inventario de baldíos. En Colombia no sabemos exactamente cuáles son las tierras que son baldíos, dónde están localizadas, quién las tiene, cómo se están usando, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay municipios como Puerto Beltrán, creo que es, o Puerto López, no estoy muy segura en este momento cuál de los dos, que según la Contraloría se ha titulado más que el área del municipio. Entonces, si vamos a construir un fondo de tierra, lo primero que tenemos que saber es si efectivamente existen baldíos, cuál es su situación para poder tener esas tierras, que sería como el primer gran insumo del fondo de tierras, para efectos de formalizar por un lado o para garantizar el acceso a tierra. En segundo lugar, la otra gran fuente del fondo, de acuerdo con lo que se ha dicho en los acuerdos de La Habana, pero se ha dicho generalmente en los proyectos de ley sobre el tema rural, sí, son los bienes de extensión de dominio. En el tema de extensión de dominio, la cosa es un poco compleja. Hoy en día la información no es tan pública como era antes, cuando estaban en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, donde uno podía por lo menos encontrar en la página web cuáles eran los bienes inmuebles rurales y cuáles eran las sociedades que estaban incautadas o ya extinguido el dominio. Pero lo cierto es que en el 2011, de los 5.500 y pico de inmuebles, solamente al 11% se le había decretado la extinción de dominio.
¿Por qué? Porque el proceso, a pesar de todas las diferentes reformas que se han hecho al proceso de extinción de dominio, hay aspectos como, por ejemplo, que nunca han podido superar. Notificar al señor propietario que funge como propietario de los bienes se puede demorar hasta 7 años. Y hasta que no se notifican en ese proceso. Entonces, por lo tanto, esto, ahorita recientemente se hizo una nueva reforma, pero esos vacíos no se han podido superar. Ese es el primer tema, y es que no podemos entregar bienes incautados a ese fondo, porque ya tenemos una experiencia que se dio en la primera administración del presidente Uribe, y es que esos bienes incautados, pues las sentencias pueden ser en contra del Estado, y por lo tanto hay que devolver esos bienes. Entonces tiene que hacerse sobre los bienes que están con sentencia de extinción, y como les digo, pues el porcentaje mínimo. Pero adicionalmente, los bienes con sentencia de extinción, en el año 2013, de más de 300 inmuebles que le había entregado o que le había anunciado entregar la Dirección Nacional de Estupefacientes al INCODER para programas de reforma agraria y de acceso a tierras, solamente el 22% eran aptos, ¿sí?, para hacer procesos de reforma agraria o de acceso a tierras. Eran aptos por la vocación, la aptitud y porque no tenían problemas jurídicos, ¿sí? Y más del 33% no era apto, ¿sí?, porque son predios de menos de un tamaño de una UAF, por ejemplo, todo lo que pasa en Bahía Solano, donde se dieron las grandes compras de Pablo Escobar en los años 70, o son predios donde son básicamente fincas de recreo, o tienen todo tipo de construcciones. Y adicionalmente, en varios de los predios con sentencia de extinción, que supuestamente se han adelantado programas de acceso a tierras para población desplazada, los jornaleros son esa población desplazada que sigue trabajando para los grandes señores que todavía tienen la propiedad, así haya sentencia. Entonces, ahí tenemos un gran problema, y es que no sabemos cuáles son los bienes, no hay sentencias de extinción, y hasta que no se hagan unos estudios muy claros, no se sabe la actitud tanto agrícola y agraria de esos territorios, como la capacidad jurídica para poder. Pero tenemos, para seguir con el tema, tenemos que sobre baldíos no hay un inventario, pero podríamos, por lo que en algún momento dijo la Superintendencia de Notaría de Registro y algunas afirmaciones del gobierno ha hablado en algunas ocasiones que pueden llegar hasta 2 millones de hectáreas en baldíos, o 4, hay especulaciones. Pero por otro lado, ¿qué tanto puede esperarse de la sustracción de reservas forestales? Se habla, pues la última estadística que vi hablaba de 51 millones de hectáreas en red segunda de sustracciones. No podemos pensarse que la realidad indica que por lo menos el 10% de esas tierras que están siendo ocupadas efectivamente y desde hace décadas por los campesinos puedan entrar a ser parte de ese fondo de tierras. ¿Eso sería formalización? ¿Sería acceso? ¿Es viable o no es viable? Porque esa es una pregunta. Y la otra es, se habla de 36 millones de hectáreas en ganadería, de las cuales por lo menos 14 millones están no están con vocación adecuada, que podrían ser agrícolas. No podría esperarse otro 10%. Ahí tendríamos, sumando eso, ya tendríamos 10 millones de hectáreas para el Fondo de Extinción de Dominio. Sería muy especulativo. Pues la verdad me suena muy optimista. Sí. Sigamos con las fuentes. Un día que sigamos mirando las fuentes. Sí, entonces. La tercera gran fuente que se ha hablado es la de la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados o los baldíos indebidamente adjudicados, que ahí es donde el superintendente ha dicho que la mayor víctima del despojo ha sido la nación, porque básicamente para procesos de pertenencia muchos se quedaron con tierras baldías. Pero de nuevo, allí lo importante es tener el inventario para saber efectivamente qué pasó, revisar los procesos de pertenencia, ¿sí? Y la experiencia ha demostrado que la recuperación de baldíos no es tan fácil. En ese momento, por ejemplo, para la zona Sidres, la primera zona Sidres que se quiere crear, que está en Bichada, se llama Pinoquia La Venturosa. El proceso de recuperación de baldíos empezó en el 2008, cuando se creó la Unidad Nacional de Tierras del Estatuto de Desarrollo Rural, que la Corte declaró inexequible, y al sol de hoy no se ha recuperado el baldío. ¿Sí? No ha podido ser recuperado, estamos hablando más o menos de 8 años de recuperación, y esa misma situación la tiene otros baldíos indebidamente adjudicados, porque en el caso de Pinoquia es un baldío indebidamente ocupado. En el caso, por ejemplo, de los 31 predios de Medec, es un baldío indebidamente adjudicado, se le adjudicó a la UTL del senador risaraldense Javier Medec, ¿sí? Y hasta el momento tampoco se recupera.
Entonces, el proceso de recuperación de baldíos para el fondo, como vemos, es bastante complejo, como dice Verdad Abierta, saldo rojo en el proceso de recuperación. Si uno mira los procesos de los que conversó o anunció el ministro Juan Camilo Restrepo, la gran mayoría en otras regiones, Nolate y Llanura, tampoco se han implementado. Entonces ahí tenemos otro tema. Si hablamos de reservas forestales de la ley segunda, que obviamente es una gran apuesta, ahí hay varios temas que habría que mirar. En primer lugar son los conflictos de uso de esas zonas de reserva forestal. Y lo primero que hay que arreglar es la situación de los municipios. Hay municipios como Mitú, por ejemplo, ¿sí?, que todo está en la zona de reserva forestal. ¿Sí? Valledupar, una gran parte de Valledupar está en zona de reserva forestal, incluido donde se hace el Festival Vallenato, hace parte de la zona de reserva forestal de Valledupar. Entonces, primero es resolver el tema urbano, ¿sí? Pero igualmente, ahí con el tema de las zonas de reserva forestal sucede algo parecido a lo de los baldíos, ¿sí? Y es que no sabemos exactamente cuáles son las zonas de reserva forestal. Aquí en este atlas hay unas cifras, ¿sí?, de un estudio que hizo el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, pero cuando uno mira los mapas actuales del Ministerio de Agricultura no coinciden con estos. Pero hay una cifra que sí es más fácil de establecer, y es áreas en las cuales los campesinos tienen explotaciones, colonizaciones en zona de reserva forestal, y uno podría suponer que parte de esas tierras podrían ser formalizadas o que puede haber alguna sustracción. No, por supuesto, la apuesta es que para efectos de que haya formalización o acceso a las tierras, lo primero que hay que hacer es la sustracción. Sí, pero de nuevo, para hacer la sustracción tenemos que saber efectivamente cuáles son las zonas de reserva forestal. Y ahí es donde vuelvo e insisto, hay un problema, y es que la información que aparece en este atlas, que es como de 2000, ¿qué será? 10, y la información actual que aparece en el ministerio no es la misma. Eso es uno de los problemas que se han venido identificando, por ejemplo, en los procesos de restitución de tierras. Pero ahí cerrando este punto, la pregunta entonces es otra. Bueno, si tenemos tantas dificultades en estos ítems, ¿cómo positivamente se puede integrar? Porque yo sigo insistiendo, el gobierno está pidiendo, las FARC están proponiendo 20 millones de hectáreas para un fondo. La de la cumbre agraria habla de unas cifras que van más allá porque incluyen las demandas de los grupos étnicos. Es decir, que nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 50 millones de hectáreas en agricultura y actividades forestales, toda la explotación económica. Y las demandas van por el 50% de esas tierras. Pero para terminar el tema de zonas de reserva, lo acabas de plantear, está el otro conflicto que se requiere ordenamiento porque se sobreponen muchas veces con resguardos formalizados y territorios colectivos de apros formalizados, y otras veces se traslapan con solicitudes de saneamiento o ampliación de esos resguardos y esos territorios colectivos, caso Catatumbo, por ejemplo, que ya se resolvió. Entonces habría que hacer todo ese proceso de ordenamiento para saber exactamente cuáles serían esas zonas de reserva. Ordenamiento de usos, ordenamiento de uso, ordenamiento territorial, ordenamiento de la propiedad, ordenamiento ambiental. ¿Cuánto tiempo se nos va en montar esa información de baldíos, ese ordenamiento territorial, y que realmente rija un fondo de tierras para acceso a los campesinos? Pues esa es la pregunta del millón. Pues la Corte, si el Nicodemo la respondió a la Corte, yo no tengo la respuesta. Pero los 6 meses que le dio en la Corte al Nicodemo ya se vencieron, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, hay otras tierras que tú las acabas de plantear que podrían entrar al fondo de tierras, pero ahí lo que pasa es que, de nuevo, la figura del ordenamiento territorial, ¿sí?, el artículo constitucional está inédito, ¿sí? Ya tenemos cuántos años de la Constitución, tú te sabes exactamente, ¿sí? Entonces eso es una parte de la respuesta. Ese artículo está inédito, ¿sí? No hemos sido capaces de hacer el ordenamiento territorial, ambiental, étnico, social, etcétera, de la propiedad. Hay otras tierras que serían muy interesantes, que tendría que ver con aquellas que están en ganadería, ¿sí?, donde no se está ejerciendo efectivamente una función social y ecológica de la propiedad. Pero cuando uno ve la experiencia de las autoridades INCORA, UNAD, INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras, que no ha empezado a funcionar, ¿sí?, cuando uno ve las experiencias, es que tampoco hemos aprovechado esos procedimientos agrarios
para recuperar esas tierras donde no se está cumpliendo la función social. Y eso, la respuesta ahí sí es un compromiso político y una voluntad política. Yo diría que en Colombia nunca ha existido, ¿sí?, esa voluntad política de quitarle la tierra a aquellas personas en regiones, por ejemplo, como el Caribe colombiano, donde las tierras son supremamente aptas y están en este momento subutilizadas. Pero sobre eso existe un tácito acuerdo de que no se van a tocar los grandes latifundios, pero sí que se van a establecer mecanismos de presión para su transformación. Sobre eso hay dos mecanismos que podríamos, en aras de la temática que nos han propuesto, mirar. Uno es este reordenamiento con las CIDRES y las zonas de reserva campesina. Y dos es la efectividad que puede tener el catastro con la actualización y el nuevo catastro multimodal. No nos ayudaría como a reordenar el tema de tierras, resolver este lío de CIDRES y zonas de reserva campesina. Van en la misma vía, eso sirve el acceso de tierras. ¿Qué pasa con CIDRES y zonas de reserva campesina? Bueno, el tema es que las CIDRES no están en todo el país. Primera cosa que hay que tener en cuenta, hay que ver cuáles son los territorios donde están realizadas las CIDRES. Y en segundo lugar, la CIDRES, la ley de CIDRES y el decreto reglamentario de las CIDRES es muy enfático en señalar que no habrá CIDRES donde haya zonas de reserva campesina constituidas. Constituidas. Resulta que en Colombia solamente hay 6 zonas de reserva constituidas. Ni siquiera habla de las que están en proceso ante el INCODER que inició la administración del exministro Juan Camilo Restrepo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una serie de situaciones muy complejas, porque en el caso del Cauca nos está hablando de CIDRES, pero hay muchas solicitudes de zonas de reserva campesina que allí se traslapan con territorios étnicos y donde hay que mirar a ver cómo no generar nuevas conflictividades en los territorios. Con respecto a las CIDRES, como les decía, la primera CIDRES es Pinoquia Venturosa, que llevamos 8 años tratando de recuperar. Además están los de Medec y hay otros casos que mal sumados son 150.000 hectáreas de procedimiento agrario, que es lo que llama el decreto reglamentario de la ley CIDRES las situaciones imperfectas, es decir, donde no es clara la titularidad, donde entran los procedimientos agrarios, en el caso de la altillanura, donde está enfocado, digamos, la creación de las CIDRES. Pero allá hay una situación que es muy importante tener en cuenta, y es que yo calculo más o menos que, bueno, la Contraloría habló de 250.000, pero yo calculo que estamos más o menos del orden de 400.000 hectáreas, ¿sí?, de tierras en la altillanura, en los municipios de la altillanura, donde se dieron procesos de acumulación de predios con origen de baldíos, ¿sí? Caso Río Paila, caso Cargill, caso Bolívar, etcétera, 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 para mencionar solamente algunos. Y esos casos, sí, están ahí, y no es clarísimo qué va a pasar con ellos. Incluso, cuando uno mira lo de la misión rural, dice que hay que buscar la forma de sanear esas situaciones. Pero ¿cuál es el saneamiento de unas situaciones que son irregulares porque se hicieron contra una expresa prohibición de la ley? Entonces, ¿cómo va a ser ese saneamiento? Es la gran pregunta. El INCODER en la administración anterior, en el primer periodo del presidente Santos, inició varias demandas, ¿sí? Esas demandas, en este momento no hay todavía fallos judiciales, ¿sí?, pero paró y no siguió el INCODER presentando nuevas demandas. Pero esas son situaciones, digamos, no resueltas de litigios, de error de tenencia, pero están esos predios candidatizados a CIDRES. Por supuesto. Es decir, que se van a legalizar situaciones de concentración con tierras baldías que están asignadas supuestamente para campesinos, se van a legalizar con las CIDRES. Pues es que habría que ver lo que dice la misión rural. Perdón, aquí de pronto encuentro la frasecita, ¿sí?, que dice el informe de la misión rural, ¿sí?, dice que uno de los problemas del modelo de desarrollo productivo y de la asociatividad que se establece las CIDRES tiene que ver con la UAF, ¿sí?, y que es necesario sanear inversiones, comillas, cuya seguridad jurídica está hoy en entredicho. Eso lo dice el informe de la misión rural firmado por el ministro. No, y se ha intentado en varios planes de desarrollo. Y se ha intentado, para eso primero estuvo el Estatuto de Desarrollo Rural, con las zonas de reserva especial, luego estuvo todo el tema de la cesión de derechos, que fue una figura que se inventó y que se cayó con el escándalo de Carimagua, luego vino la ley del primer Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, donde estaban los PEDAR, que la Corte Constitucional los declaró inexequibles, y ahorita estamos, ¿sí?, con las CIDRES y 3 demandas
de inconstitucionalidad. Pero eso significa que el proyecto de Sidres y de esta forma pues de concentración en gran escala de uso de la tierra, pues entra en choque con una idea de acceso de tierra para la economía campesina, porque también se dice que la economía campesina tendría unas alianzas especiales o que podrían haber sidres de pequeños productores. Eso es parte pues del alegato que hay, pero lo que no sé de dónde van a salir entonces las tierras para las zonas de reserva campesina o para formalizar, que ya se habla de 57 proyectos de zonas o dinámicas, zonas de reserva campesina, de hecho, que según las cuentas tienen más de 12 millones de hectáreas. La mayoría de las zonas de reserva campesina, al menos yo no he estudiado las 57, pero he estudiado por lo menos de 25. La mayoría de las 25, la mayoría se traslada como zona de reserva forestal. ¿Sí? Entonces, la respuesta es lógica. Habría que hacer unas sustracciones. ¿Sí? Es uno de esos en la sierra, en la Macarena. Pero de nuevo, hay que buscarse ese ordenamiento porque lo ideal es no generar nuevos conflictos en los territorios por ese tipo de situaciones. Y además, la sustracción de zonas de reserva forestal, así sea con el buen propósito de garantizar el acceso y la formalización de la tierra de los campesinos que están allí, tiene un problema, y es que abre, ¿sí?, la puerta a la minería y a los hidrocarburos. En cierta forma, como en el caso de Catatumbo, ¿sí?, gran parte de los proyectos que existen sobre ese territorio, sobre todo los mineros, están suspendidos porque las autoridades ambientales no han autorizado su extracción. Entonces, el gran peligro y el nuevo posible conflicto, si no se hace bien, no estoy diciendo que no se haga, lo que pasa es que habría que hacerlo bien, ¿sí?, es que no se le abra la puerta a la gran minería y a los hidrocarburos, sino que al contrario, esas zonas de reserva campesina, como lo han solicitado los campesinos, ¿sí?, sean destinadas efectivamente a una producción de economía campesina, ¿sí?, de una economía con reglas claras, con apoyo y bienes y servicios por parte del Estado. Ahora, si esas zonas de reserva campesina figuran legalmente como una forma posible pues, de ordenamiento y de acceso a tierra por parte de campesinos, y eso creo que está regulado desde la ley 160, año 94 a la fecha, y aparte de lo que se hizo en los primeros 6 años y algunas cositas que intentó Miriam Villegas, de resto eso ha estado quieto. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí vamos a tener allí una nueva figura, que tuviéramos sidres y zonas de reserva campesina y zonas agroalimentarias como posibilidades de ordenamiento de la tenencia de la tierra, de su uso? De nuevo, digamos que cuando uno lee el Plan Nacional de Desarrollo y cuando lee la misión rural o cuando se leen el acuerdo número 1 de La Habana, el acuerdo 1 y el 4, porque hay que leerlos juntos, y el 5 también, ¿sí?, porque está todo el tema de reparación. Cuando uno lee, y en cierta forma cuando se lee la ley Sidres, ¿sí?, que obviamente la ley Sidres se hace después de que la Corte dice, usted, gobierno, no puede adoptar medidas, no es que estemos en contra de la agroindustria, pero usted no puede adoptar medidas regresivas si no tiene una alternativa para la pequeña producción campesina y para los campesinos. Entonces la ley Sidres todo el tiempo está hablando de que sí, que se va a beneficiar, que esto, pero lo que no es claro es cómo se va a hacer. Entonces, yo creería que ahí lo que se requiere son pensarse primero que todo un gran acuerdo, como tú decías al principio, un gran acuerdo donde se determine efectivamente cómo pueden convivir la agroindustria con la economía campesina, en qué lugares y cuáles son los incentivos y los estímulos que va a dar el Estado para esa economía campesina. Porque uno lo que ve, por ejemplo, en el documento de la Altillanura, volviendo a trabajar en la Altillanura, es que se habla del sentido de capitalización rural de la Altillanura, pero en el sentido de capitalización rural de la Altillanura y el CIF está dirigido a los grandes megaproyectos, ¿sí?, forestales o agroindustriales, etc. Entonces, ¿cuáles son los incentivos reales que este gobierno, ¿sí?, que está apostando a la paz, va a poner en marcha efectivamente para que los pequeños productores accedan a crédito, asistencia técnica, tengan vías, ¿sí?, puedan comercializar sus productos, tengan centros de acopio, etcétera, etcétera? Y esa es la gran pregunta. Hasta el momento el gobierno dice que sí, que en este país caben todos. Lo ha dicho el presidente Santos en diferentes escenarios, que aquí hay tierra para todos. Yo no dudo que hay tierra para todos, pero ¿dónde están? En esa línea es,
no se trata solamente de acceso a tierra, sino que creo que con razón se ha dicho que se trata de un desarrollo rural, integral, con una serie de componentes, y se ha hablado de 16 planes de desarrollo territorial, sobre temas sociales, sobre temas técnicos, sobre temas de todo orden. Hay planes que tienen que concurrir con todo este tema del Fondo de Tierras. ¿Eso es una novedad o es un nuevo nombre para las políticas que ya se están haciendo? ¿O dónde está la plata adicional? Porque hay una ley, un acto legislativo que fue aprobado en el Congreso por iniciativa de Claudia López, donde se dice que tendrán que definirse presupuestos adicionales a los presupuestos ordinarios para aplicar medidas como los planes de desarrollo rural con enfoque territorial. ¿Es nuevo? ¿Hay plata? ¿O qué se necesitaría para que eso funcione? De nuevo, pues obviamente se requiere la voluntad, ¿sí? Y se requiere que existan los recursos para eso, ¿sí? El Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de La Habana dicen exactamente lo mismo. Si no hay bienes y servicios, pues obviamente no hay desarrollo ni para los agroindustria ni para los pequeños, ¿sí? Pero cuando uno ve, por ejemplo, toda la apuesta a la llanura, y vuelvo a la llanura porque es el corazón de la política agraria de la administración de Santos, ¿sí? Uno ve que todos estamos pensando en la llanura, tierra a la vista, sembrando futuro en la llanura, y no se ha podido construir una vía que vaya a Puerto Carreño todavía, ¿sí? Se habla de la navegabilidad del río Meta, ¿sí? Y es un proyecto de la IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Suramericana, y pues uno no ve dónde están los recursos para hacer eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, en los proyectos que ha priorizado en los de cuarta generación, ¿sí? Se habla del caso de la llanura, pero lo único que está funcionando es la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Entonces, de nuevo, sí se puede hacer, pero ¿dónde está la voluntad y dónde están los recursos? Bueno, eso es lo que tendríamos que buscar. Pero hay un tema relacionado con ese que es el de para comenzar a organizar un poquito recursos. Ya no vamos a resolver todos esos planes, pero tenemos en Colombia, por ejemplo, una fuente de recursos para los municipios, para vías locales, para una serie de asuntos territoriales, tiene que ver con los ingresos que tiene por predial, que a su vez están relacionados con los avalúos y con el catastro. Y hay un punto que se habla de ese actualizar, hacer un nuevo catastro, tener un catastro multimodal y que eso permita como mejorar las condiciones de municipios. Creo que más o menos el 37% de los ingresos de municipios de menos de 300.000 habitantes vienen, más rurales vienen por ese lado. Entonces se espera que allí se tengan muchos recursos. No se ha podido hacer un ajuste real porque se dice, no, es que no se puede cargar a los propietarios de tierra que están asolados por el conflicto, aparte de eso con nuevos impuestos. Pero ahora, si hay un clima de paz, pues debería de eliminarse ese argumento y entrar a mejorarse además la función de un verdadero catastro para desestimular el latifundio ocioso o el mal uso o la utilización de tierras para lo que no tienen vocación. Y allí no podríamos tener una herramienta de ordenamiento y de finanzas. Por supuesto, la apuesta al catastro multipropósito y a la interrelación entre catastro y notaría, sí, es la gran apuesta. Sí, yo creo que, de nuevo, primero que daría ese catastro esa información, que es lo que no tenemos. ¿Sí? Acordémonos que aquí hasta recientemente se volvieron a hacer censos del sector rural por el Estado, porque además lo hacían los gremios y lo hacían parcialmente. Entonces, lo primero de ese gran catastro es la información. Hay municipios en Colombia que no hay información catastral y por lo tanto pues no hay cobro de impuestos. Entonces, por supuesto que es fundamental esto y por supuesto que hay, y la apuesta también a que haya una realidad tributaria clara y donde los que tienen más tierras paguen más y los que tienen más tierras altas paguen más, pues es muy importante que se haga. Y eso es lo que confiamos que ese catastro, que no está solamente en La Habana, está en el Plan Nacional de Desarrollo, se ponga en práctica. Pero de nuevo, ¿dónde están los recursos para hacer el catastro? ¿Sí? Porque es una inversión muy grande. Hasta donde yo tengo entendido, el presidente Santos ha venido buscando recursos de cooperación
¿sí? Y habría que buscar recursos de crédito para poner en marcha ese catastro. Y habría que empezar por algunas regiones donde haya unas puestas claras nuevamente a ese ordenamiento donde quepan todos, ¿sí? Porque no se puede esperar que sea solamente de un día para otro que se hace todo el catastro. Ahí caemos a la gran pregunta, y es la pregunta sobre las finanzas, ¿no? De dónde sale la plata para financiar todas estas cosas. Habría que agregarle otros capítulos que serán pues, objeto de otra sesión, pero que es bueno mencionarlos. Uno de ellos es de la restitución de tierras. Pues, según cifras oficiales, se puede estimar que a la fecha hay más de 10 millones de hectáreas abandonadas por desplazamiento forzado y 400.000 familias, dicen algunas cifras, que tendrían que ser atendidas. Eso se une a la problemática del microfundio. De los 3 millones de predios rurales que hay en Colombia, pues tenemos que 2 millones por lo menos son microfundios que tienen menos de lo necesario para que la gente esté superando la miseria. Entonces, son todas esas cosas sumadas que ya la pregunta no solamente de la voluntad política, sino de dónde va a salir la plata. ¿Qué podríamos decir en conclusión entonces de los que debería hacerse para que esto tome, o por lo menos los signos de que la cosa se encamina de manera positiva para una democratización, un acceso a tierra y realmente unas posibilidades de una verdadera reforma rural integral? Pues yo creo de nuevo, yo insisto que el tema, primero que todo necesitamos información, segundo necesitamos una voluntad para definir en qué regiones vamos a priorizar los esfuerzos en la búsqueda y construcción de un Estado social de derecho, de verdad, ¿sí? Donde se resuelvan esos problemas, esa gran brecha entre el campo y la ciudad está planteado claramente en el documento, en el Plan Nacional de Desarrollo, y donde se construyan unos acuerdos, ¿sí? Unos acuerdos de cómo se va a ordenar ese territorio y cómo se va a habitar esos territorios, ¿sí? Yo insistiría nuevamente en el tema de la altillanura. Tenemos un documento completo de hace 2 años. Sería muy importante saber los resultados hasta el momento de ese documento, ¿sí? ¿Qué tanto se ha hecho? Porque ahí hay unas apuestas, unos recursos, unas órdenes muy claras a las entidades para hacer. Por ejemplo, en el tema de constitución de territorios étnicos, la altillanura se ve como un territorio desocupado, pero resulta que la altillanura es un territorio ancestralmente habitado por indígenas. ¿Dónde están los 18 resguardos saneados? ¿Dónde están los resguardos ampliados? ¿Dónde están los resguardos constituidos? Entonces uno no ve los avances. Entonces yo creería que una gran apuesta podría ser ese laboratorio, porque todos tienen ganas, ¿sí? Y todos tienen interés, y hay una apuesta del gobierno, y sobre este territorio construir algo parecido a la propuesta que llevó Kano a Japón, por allá en el 2005, que era una propuesta donde estaba lo ambiental, estaba lo familiar, estaba la agroindustria, estaba lo étnico. Entonces tenemos material ahí para avanzar. Hagamos una apuesta a eso. Muy bien, muy bien. Yo creo que nos queda esta idea que el ordenamiento territorial, ambiental, un verdadero diagnóstico y unas decisiones sobre el uso del territorio, de los recursos naturales, pues es parte necesaria para que se definan los caminos. Además, no se puede mirar el tema territorial en Colombia y el desarrollo rural integral sin mirar, armonizar lo que se haga en materia agrícola y forestal con lo que se haga en materia de mineroenergética. La territorialidad mineroenergética en Colombia se superpone con buena parte de todo el problema territorial de los campesinos y de la agroindustria en Colombia. Pero además hay una cosa, sí. Perdona, hay una cosa, y es que, ¿cuál es la apuesta? También en la agroindustria, también hay conflictos. No solamente está el traslape con los recursos mineroenergéticos, ¿sí? Sino que también hay un traslape con los proyectos de infraestructura, y hay un traslape entre los intereses de la agroindustria, ¿sí? En los mismos territorios. Entonces, uno mira, por ejemplo, la administración del presidente, las 2 administraciones del presidente Uribe, se privilegió la palma y el azúcar, sobre todo para la producción de agrocombustibles. En esta administración se está diciendo que se quiere privilegiar los cereales, y entonces uno mira en Puerto Gaitán, por poner un ejemplo, es un municipio donde está todo. Están los principales pozos de hidrocarburos, están las principales apuestas forestales, están las apuestas de producción de palma para agrocombustibles, como por ejemplo la de Pacific, 52.000 hectáreas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que van a coexistir esos órdenes
y esos intereses en el mismo territorio, teniendo en cuenta las autoridades locales, porque el ordenamiento del suelo le corresponde a los consejos municipales y a los alcaldes, y el gobierno crea un consejo de ordenamiento del suelo rural donde desconoce a los alcaldes y a los consejos municipales. Todos esos conflictos que se anuncian para el futuro son parte de el posacuerdo, pero también parte de lo que colocó sobre la mesa la cumbre agraria y la minga agraria en las movilizaciones y diálogos recientes. Entonces vamos a hacer una lectura de conjunto de esto. Los invitamos entonces a que en la cátedra lean y discutan y planteen sus inquietudes para que hagamos un debate fluido sobre el tema. Muchas gracias, Yamile. Ha sido así, mejor dicho, muy emocionante esta conversación, y muchas gracias a todos ustedes.